Listo, Pablo, Bien, ya está grabando. dale, gracias Javier. Bueno, sigamos un poco más con la IA. Eh, Vamos a empezar a agregar un poquito más de cositas. Hasta ahora siempre estuvimos mirando los espectros de RMN de únicamente protón. Ahora sumémosle también valores de desplazamiento de lo que esperaría un espectro de carbono 13. Donde estos a manera indicativa, donde más o menos cuáles son los desplazamientos químicos que uno debería encontrar para los distintos carbonos que pueden encontrar una molécula. Ya de entrada, como se mencionó Javier el martes, los desplazamientos químicos para carbono 13 están en un rango más amplio de ppm, que van hasta más o menos las 220, pero que los principios por los cuales uno analiza los desplazamientos para protón son totalmente análogos para carbono 13, más electronegativo o más sustractor de densidad electrónica es un grupo funcional no sustituyente. A mayores ppm se va a ir eh, el carbono en la estructura, además de los efectos inductivos que uno puede llegar a encontrar a veces por los aromáticos o los dobles enlaces. Entonces, rápidamente, si miramos ciertos valores característicos, por valores cercanos a 0 y 30, más o menos 20, uno va a encontrar siempre los carbonos saturados de eh, cualquier alcano que, en función de si tiene algún sustituyente, algún halógeno, se pueden ir a valores entre 30 y 40 ppm, si pueden ver acá. Entre 50 y 60 o 70 uno puede encontrar siempre los carbonos unidos a oxígenos, que a veces dependiendo si es un carbono primario o secundario de un alcohol o el tipo de sustitución que tiene ese carbono puede ir variando el desplazamiento, pero uno siempre los puede encontrar entre 50 y 70 ppm. En el rango de más o menos las 100 y 150 uno va a encontrar carbonos unidos aromáticos, que son, o mejor dicho, carbonos de tipo CP2, que pueden ser de aromáticos o también pueden ser de dobles enlaces, con lo cual, si uno a veces sospecha la presencia de un aromático en la estructura por las señales que ven protón, eh, el espectro de carbono 13 les puede servir mucho a veces para confirmar eso, o puede ser a veces que haya más de un anillo aromático. Entonces, de vuelta, este tipo de señales ayudan mucho a tratar de identificar si se tratan de un aromático, dos, o si incluso hay dobles enlaces conjugados. En el rango de 150 a 180 en general están las amidas, los ésteres y los ácidos carboxílicos, que ese es un muy buen criterio a veces cuando uno sospecha o sabe que tiene un carbonilo, pero no sabe a qué le corresponde ese carbonilo. En esos casos el espectro de carbono 13 ayuda, porque fíjense que las señales para ácidos carboxílicos esteres y amidas se encuentran entre 150 y 180, y por encima de 180 recién empiezan a aparecer las señales para cetonas y aldehídos, con lo cual acá ya tenemos otro método para confirmar, por ejemplo, si uno sospecha que tiene un aldehído en vez de un ácido carboxílico, las señales en carbono 13 ayudan bastante con eso. Todo esto nos lleva al problema 4, donde en el problema 4 tenemos, y de hecho les voy a dejar de compartir esto, les voy a compartir la guía, es más fácil. Nos dice que tenemos 4 compuestos que son isómeros, que tienen fórmula molecular carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno 2, y nos dan los espectros de RMN en diclorometano con un imán de 300 MHz, y uno de carbono 13 también en cloroformo, no sé por qué dije clorometano, y nos pide asignar el par de espectros correspondientes a cada una de estas moléculas. Acá tenemos los 4 espectros. Fíjense que tenemos las señales de protón en la izquierda y los espectros de carbono 13 con sus desplazamientos químicos a la derecha. Yo lo que les diría es que se tomen un par de minutitos para plantearlos, a ver si pueden llegar a dilucidar cuál es el espectro que le corresponde a cada uno de los compuestos, y después lo vamos a ir planteando. ¿Sí? Muy anticlimático venir en descanso y decirte tómense 2 minutos para resolver un ejercicio, pero bueno, vamos a hacer eso.
tómense un par de minutos, traten de ver cuáles son las señales características, tanto en carbono 13 como en protón, ya sea las intensidades, las multiplicidades y los desplazamientos, para ver si pueden identificar eh, a qué compuesto le corresponde cada par de espectros. Bien, ¿llegaron a plantear algo? ¿Pudieron identificar alguno o todos de los compuestos? ¿O tienen sospechas de cuál puede ser cuál? Sé que estás por ahí, Nicolás. Yo sé que tenés una opinión al respecto. Estoy mirándolos porque estoy yendo de la tabla a la guía. Claro. Por ejemplo, en el espectro 1 hay 4 hidrógenos diferentes y 4 carbonos diferentes. Bien. ¿Sí? Ya podemos descartar la opción del propanoato de metilo y del etonato de etilo, porque esos tienen 3 tipos de hidrógenos. Me dijiste el propanoato. Claro, los Tiene 3 ésteres. tipos de hidrógeno, sí, es verdad. Los ésteres ya los descartás. Bien. Pero bueno, uno puede mirar distintos tipos de señales y trata de buscar
informaciones diferentes. Como lo que vos decís está perfecto, pero tratemos de analizar, o sea, podemos analizarlo ya sea por carbono o por hidrógeno. Siempre el que tiene más información es hidrógeno, o que podemos buscar cosas distintas. Acá con las estructuras de las 4 moléculas tenemos 3 ésteres y un ácido carboxílico, con lo cual, como vos bien dijiste, Nicolás, el ácido carboxílico va a ser muy buchón si está presente, siempre y cuando esté presente, donde deberíamos tener una señal con desplazamiento de más o menos 1, que integre para 1 y que sea un singulete. Claro. Y Pero el aldehído también. Perdón, el aldehído también. el hidrógeno del metanoato de propilo. Es verdad, porque si bien no es un No es aldehído, un pero aldehído, pero podríamos es un esperar. carbonilo. Exacto. Deberíamos tener una señal más o menos también que integre para unos desplazamientos muy altos. Podemos hacer el análisis muy, muy minucioso, no tan minucioso, de qué tipo de señales de protón deberíamos extraer de cada uno. Donde, por ejemplo, tenemos que, para el caso del ácido carboxílico, vamos a tener la señal del protón y 3 señales más de protones, donde vamos a tener una señal que integre para 2, otra que integre para 2 y una señal que integre para 3, que se corresponden a esto, esto y esto, donde esta señal, al menos la señal, vamos a decir, no sé, es 1, va a estar aproximadamente en un desplazamiento de 2, como vimos que los metilenos que están unidos a un grupo éster o a un carbonilo casi siempre aparecen con desplazamientos 2, que debería ser un triplete. Deberíamos tener un multiplete que integre para 2, correspondiente al metileno este de acá, y que ese va a estar en algún lado de más o menos 1, y otra que debería estar por 1, y esto es un 1, que también debería ser un triplete. Si vamos al cuasi aldehído, pero que es un éster metílico, vamos a tener la señal que integra para 1 a más o menos 8 o 9 ppm de desplazamiento, y después deberíamos tener casi las mismas señales que en el caso del ácido carboxílico, con una pequeña diferencia, donde de vuelta, si hacemos que esto es 1, 2, 3, la señal 1, que debería ser un triplete, que integra para 2, va a estar en aproximadamente 4 ppm de desplazamiento porque está unido directamente a un oxígeno. Y que las otras 2 señales, la señal 2 y la señal 3, van a ser muy análogas a las otras 2 del caso del ítem C. Vamos a tener una que va a estar aproximadamente para 1, que integra para 2 y que va a ser un multiplete. Y vamos a tener una señal que es para 1, que integra para 3, que es un triplete. Entonces, ya de por sí, en la molécula C y la D tenemos señales características de protón, que van a ser las del ácido carboxílico y la del protón del carbonilo, que van a ser muy características y que van a permitir fácilmente identificarlas. Por otro lado, tenemos para la molécula A y la B, vamos a tener 3 señales de protón, donde vamos a tener, vamos a hacer 1, 2 y 3. Vamos a tener, por un lado, en desplazamiento 1, en aproximadamente 1, y en un desplazamiento que va a ser más o menos 4, vamos a tener el metilo que integra para 3 y que es un triplete correspondiente al protón en 1, el metileno que integra para 2 y que va a ser un cuarteto. De hecho, esto está mal, esto debería ser un 2, porque está de vuelta unido un carbonilo, que va a ser un cuarteto, y de vuelta vamos a tener una señal que integra 3, que es para este metilo, que como está solo y no tiene protones en los carbonos vecinos, va a ser un singlete. Es muy análogo a lo que pasa en el caso B, pero en el caso B vamos a tener que los desplazamientos van a cambiar respecto a las multiplicidades, donde vamos a ver que la señal para 1 va a corresponder a los protones en 3, que va a integrar para 3 y que va a ser un triplete. La señal que va a estar a más o menos 2 ppm, que va a ser del metilo este que está unido al carbonilo, va a ser un singlete, y que va a estar en desplazamiento 2, y vamos a tener que el metileno, que está unido al oxígeno, que va a aparecer en aproximadamente 4, que va a ser un cuarteto,
quintera para 2. Entonces tenemos acá más o menos una tabla armada de por dónde tiene que aparecer cada señal, el número de señales y algunas señales características. Y hasta acá todavía no usamos carbono 13. ¿Para qué nos podría servir en este caso? Porque tenemos señales muy buchonas para la molécula C y la molécula D. En carbono 13 las señales que deberíamos estar mirando particularmente deberían ser carbono-oxígeno en general, y si no después los carbonilos. Estas son las dos señales que vamos a estar buscando para carbono 13. Y fíjense lo siguiente. Dado que tenemos 3 ésteres y un ácido carboxílico, en todos los casos deberíamos estar esperando una señal correspondiente al carbono del grupo carboxilo o del grupo carbonilo, mejor dicho, que va a aparecer entre 180 y 150, lo cual esa señal no nos sirve mucho. Pero de estas 4 moléculas, la molécula C es la única que no tiene un carbono que esté unido directamente a un oxígeno, por lo cual en el caso de A, en el caso de B y en el caso de D, deberíamos observar una señal que aparezca entre 40 y 60 ppm de desplazamiento en el espectro de carbono. La única que no va a tener esta señal es la molécula C, dado que justamente al ser un ácido carboxílico no va a tener unida un átomo de carbono unido directamente a un oxígeno, por lo cual, salvo el grupo carboxilo. Esa señal va a ser muy buchona para descartar la molécula C entre todos los espectros. Y si vamos de vuelta, picardía que tenía que borrar todo esto, y vamos a los espectros, vamos a ver que el primer par de gráficos tenemos una señal a casi 12 ppm, lo cual ya nos empieza a buchonear que es la molécula C, porque es el protón del ácido que se ve medio ancho. Y de vuelta, se cumple que tenemos una señal a 180 ppm en carbono 13, lo que se condiciona con un grupo éster o con un grupo carboxilo, y no tenemos nada en la región de 60-40 ppm. Como tenemos 4 señales, podemos ya garantizar que el primer par de gráficos corresponden a la molécula C. El segundo par de gráficos tenemos, de vuelta, un carbono a 161 ppm, un carbono a 65 ppm, que eso ya se corresponde con un carbono unido en oxígeno. Tenemos una señal a 8 y otras 3 señales, donde tenemos una que aparece en 4 que integra para 2, una que integra para 2 a 1,5 y otra que integra para 3 a 1 ppm. Lo cual, eso ya nos está descartando la molécula D, que corresponde al segundo par de gráficos. Porque tenemos las 3 señales de esta cadena alquílica, la señal del protón unido al carbonilo y una señal de un carbono unido al oxígeno. Par de gráficos C tenemos el carbono en las regiones de grupo carbonilo de tipo éster, tenemos una señal que integra para 3 a 3,8 más o menos, una señal que integra para 2 que es un cuarteto, y un triplete que integra para 3, con lo cual esta, al tener una señal aproximadamente 4 ppm que integra para 3, sabemos que corresponde con la molécula A. Y el último par de gráficos, ya sabemos que va a ser la molécula B, pero también vamos a ver que tenemos una señal que integra para 3 a 2 ppm, con lo que se corresponde a un carbono unido al grupo carbonilo. Y otra señal que integra para 2, que es el metileno unido directamente al oxígeno, que es el grupo tóxido. Entonces, fíjense que en este caso estamos, si bien el espectro de carbono 13 no nos da por ahí tanta información como es el de protón, en muchos casos la poca información que nos da es muy útil a la hora de diferenciar espectros. Por eso nos vamos a saltear el problema 5, ese lo pueden hacer en sus casas o no hacerlo, son libres de hacer lo que quieran, para que justamente diferencien señales entre la 2-butanona y el butanal. Y nos vamos a ir directamente al problema 6, que es muy parecido al problema 4, donde de vuelta vamos a tener que, en base a los espectros de carbono y de protón, adjuntárselos a alguna de estas 3 moléculas. De vuelta, tómense un par de minutitos para ver cuáles son las señales que uno esperaría ver en
en carbono y en protón para cada uno de estos compuestos y fíjense si se les pueden asignar a cuál de estas moléculas le corresponde cada par de espectros. Bueno, tuvieron más suerte ahora, pudieron plantear algo, llegaron a identificar alguno de los compuestos en los espectros o se quedaron a medio camino. Yo, así por descarte, de vuelta. Pero sí, lo saqué los tres. Bien, ¿cuál crees que es el A, el B y el C? A ver, el primero, lo que miré fue que hay dos tipos de hidrógeno y dos tipos de carbono. Bien, ¿Sí? Eso me da solamente la posibilidad de que sea el isopropil éter. bien, ¿Sí? Los hidrógenos son todos iguales, los que están en las cadenas laterales y sí, hay dos tipos de hidrógeno. Después, en el espectro 2, cuatro carbonos diferentes ya me da la idea de que es el terbutil etiléter. ok, sí, Y el tercero queda por descarte. bien. O sea, es totalmente válido el descarte que estás planteando y funciona maravillosamente. Siempre cuando uno se le hagan las opciones, funciona por descarte. No es lo ideal, pero se puede hacer. De vuelta. Miremos de vuelta cuáles son las señales que uno esperaría ver en cada caso. Para el disopropil éter, vamos a tener que los metilos en las puntas, son los únicos metilos de hecho, van a estar viendo este CH de acá, por lo cual esperaríamos que estos sean posiblemente con un desplazamiento un poquito mayor a 1, que van a tener una integración para, en total deberían ser 12, dado que la molécula es simétrica, y tenemos 6 de cada lado, que deberían ser un doblete, dado que están viendo este CH. Mientras que el CH se debería partir un montón, y deberíamos ver septupletes.
¿sí? Deberíamos tener un septuplete, pero que le vamos a decir que es un multiplete que integra para 2, que deberías tener un desplazamiento de aproximadamente 4. Vamos a poner carbono 13 acá abajo. Por otro lado, para la 2,4 dimetil pentanona, pentano, porque pentanona, para la 2,4 dimetilpentano vamos a tener de vuelta señales para los metilos de las puntas que van a integrar, que van a estar en desplazamiento aproximadamente 1, que van a integrar para 12 de vuelta, que van a hacer un doblete. Vamos a tener el metileno este de acá, que también va a aparecer en algún lugar de 1, que va a integrar para 2, y que va a ser en principio un cuarteto, dado que este CH2 va a estar viendo los protones que están acá y acá. Y por otro lado vamos a tener la señal de estos CHs, que va a estar en algún lugar de 1, que va a integrar para 2, y que va a ser un multiplete horrible, porque ahora también se están acoplando se está desdoblando con las señales del metileno este de acá. Por último tenemos el terbutil etiléter, donde vamos a tener en principio 3 señales de protón, dado que esto es un carbono cuaternario, por lo cual vamos a tener una señal que va a ser un poco mayor a 1, que va a ser un singlete que va a integrar para 9, correspondiente a estos 3 metilos. Vamos a tener una señal de un metileno que va a ser un cuarteto, que va a integrar para 2, que va a estar en algún lugar de 1, y vamos a tener, no, de hecho estoy hablando mal, esto va a ser aproximadamente 4, y vamos a tener una señal que va a estar en aproximadamente 1, que va a ser un triplete, que corresponde al metilo de esta punta, y que va a integrar para 3. Eso sería todo lo que podemos sacar de protón. De carbono 13, bien como dijo Nicolás, para el caso de la molécula A deberíamos ver 2 señales, una que va a estar a ppm bajas y que debería ser más intensa que otra que debería aparecer en aproximadamente 60 ppm. Después, para el caso de la molécula B, vamos a tener, vamos a ponerle 10 porque digo que sí. Vamos a tener 1, 2, 3 señales en principio para carbono. Entonces deberíamos tener 3 señales en este caso, donde todas deberían estar a desplazamientos bajos, dado que no tenemos ningún heteroátomo. Y por último, en el caso de la molécula C, vamos a tener 1, 2, 3, 4 señales, donde deberíamos tener 2 señales correspondientes a carbono unido a oxígeno. Entonces, ahora que más o menos ordenamos cuáles son las señales que uno debería esperar en este caso, volvamos a los espectros para ver si se cumple todo lo que estamos pensando. Entonces, vamos a compartir pantalla. Tenemos, y vamos a acercar un poquito más, el primer par de espectros donde tenemos una señal a 70 ppm, que eso se corresponde a unión del tipo carbono-oxígeno y por eso está desplazamientos altos. Y tenemos un doblete a un desplazamiento más o menos cercano a 1 para el caso de protón. Y después tenemos esto que si lo miran con mucho amor es un septuplete, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos. Con lo cual, como dijo Nicolás, la molécula del ítem A corresponde con el primer par de espectros. La molécula, de vuelta, el segundo par de espectros tenemos un cuarteto a más o menos 3,56 ppm. Tenemos un singlete enorme acá y después tenemos 2 picos más. Y tenemos 4 señales de carbono. Y como tenemos 4 señales de carbono, sabemos que corresponde al terbutil etil éter. Las señales en protón se ven extrañas porque seguramente lo que está pasando es que los
protones de los metilos están a desplazamientos mayores a 1 por estar cercanos al oxígeno. Y después tenemos el triplete correspondiente al metilo, que está más cercano a 1. Y acá estamos teniendo la superposición de las dos señales, donde el tercer pico del triplete se está superponiendo con el singlete de los metilos, que integran para 9. También eso lo podemos ver un poquito con, fíjense que acá tenemos las líneas de integración. Si uno mide en escala va a ver que esta línea acá es aproximadamente, si estos son 9 y esto es 2, es más o menos un poco más de 4 veces el tamaño en largo que esta otra. Con lo cual, efectivamente, la molécula C corresponde con el segundo par de espectros. Por descarte, la última tiene que ser la molécula B, pero fíjense, tenemos de vuelta 3 señales, que era lo que esperábamos que pasara en el caso de la molécula B, donde tenemos un multiplete, algo que pareciera ser un triplete o un doblete en realidad, pero no sé, muy lindo, y tenemos también 3 señales para carbono, lo cual se condice con lo que hubiéramos esperado en la molécula B. En este caso de acá, la información que podemos obtener de carbono sirve bastante más para diferenciar las moléculas, porque de vuelta, en el caso del ítem C tenemos 2 señales para carbono que están alrededor de 60 ppm, lo cual también se condice con carbonos unidos a oxígeno. Entonces, en este caso pudimos justificar todas las señales que uno teóricamente hubiera esperado encontrar en estos espectros. El problema 7 es hermoso. Ahora voy a volver al problema 7. El problema 8 por ahí está bueno que lo hagan en su casa, que son espectros un poquito más feos, o al menos un poquito más complejos de analizar. Sobre todo acá tenemos señales de aromáticos que, de vuelta, fíjense, son muchas señales de aromáticos, con lo cual se tiene que sentar y ver cómo son las multiplicidades, el número de señales, para cuánto integran en total, para ver si están enfrente de un aromático disustituido, monosustituido, cuál es el tipo de sustitución, y que se van a tener que pelear un poquito más con los espectros. Pero bueno, es parte de la gracia de que se encuentren con cosas un poco más complejas para que vean cómo con esta información uno igual puede llegar a una estructura. Vamos a hacer el problema 7. El problema 7 es hermoso. Porque vamos a compartir pantalla. Tenemos este espectro de acá que corresponde a esa fórmula molecular que es carbono 3, hidrógeno 5, bromo. Donde si se fijan tenemos en total 4 señales, tenemos 3 señales que están entre 6 y 5 ppm, que si miramos el número de protones, el número de carbonos, vamos a ver que acá hay una insaturación, y por los desplazamientos químicos que tienen las señales, rápidamente debería saltar que tenemos un doble enlace, donde esas 3 señales que están entre 6 y 5 ppm corresponden a los protones del doble enlace, y que por descarte, dado que nos falta un carbono y nos falta un bromo, la señal a 2 ppm corresponde a el metileno que tiene unido el bromo, y que necesariamente tiene que estar unido al doble enlace. O sea, haciendo este análisis rápido y sencillo, que uno lo puede hacer con tabla, o una vez que ya se enfrentó con varios aspectos de RMN, puede rápidamente darse cuenta que por los desplazamientos tenemos esta molécula de acá. Acá terminaría el ejercicio. Creo que lo más interesante de este ejercicio es justamente, dado que tenemos este espectro con una buena resolución, analizar cómo la multiplicidad de las señales, porque si bien acá ya tenemos la estructura resuelta, fíjense cómo son las multiplicidades de las señales, en particular para la parte de los protones del doble enlace, donde tenemos un multiplete horrible a 6 ppm y tenemos 2 dobletes en aproximadamente 5,3 y 5,1 ppm, que va en sintonía con lo que dijimos al principio.
Los acoplamientos spin-spin, que son los que generan la multiplicidad de las señales, no son todos necesariamente iguales, dependen de varios factores, como por ejemplo la distancia que hay entre un protón al otro, o sea, el número de enlaces, si está 3 enlaces de distancia, 4 o 5. Depende también del ángulo que se forma entre los protones, es decir, el ángulo que se forma entre el protón 3 y el protón 1 es de 180 grados, y eso genera un acoplamiento o una separación de la partición de las señales mayor que si el ángulo es menor, que es el caso del hidrógeno 2 con el hidrógeno 1. La idea es que ahora tratemos de identificar a qué protón le corresponde cada una de estas señales. Por ejemplo, nosotros dijimos que la constante de acoplamiento para hidrógenos en posición trans es mayor que la de los hidrógenos en posiciones cis. Entonces, de las dos señales que tenemos en la parte de abajo del espectro, hay una de las dos, que es la que está 5,3, que tiene el doblete más separado que la que está en 5,1. Por lo cual, si el acoplamiento es mayor para hidrógenos en posición trans, ya podríamos asegurar que la señal que está 5,3 ppm de desplazamiento corresponde al hidrógeno 3, mientras que la señal que está 5,1, al tener un J más pequeño, el doblete se parte con una distancia menor o están menos separados los picos, por lo cual esta señal corresponde al hidrógeno 2. Y el hidrógeno 1, que se está acoplando con esos mismos J con las dos señales, se va a partir dos veces, lo cual va a generar esta señal multiplete horrible. Y es algo que también les mencionó Javier el martes, que mayor es la potencia del imán del equipo de RMN, más se van a separar las señales y acoplamientos que uno normalmente no vería se pueden llegar a empezar a ver. Como por ejemplo, dijimos que se pueden ver acoplamientos a 3 enlaces de distancia, pero dependiendo de la potencia del imán se pueden llegar a ver hasta 5 enlaces de distancia, como por ejemplo los acoplamientos de estos protones con el metileno. Esos acoplamientos con un imán un poco más potente se pueden llegar a ver. Entonces, si hacemos un zoom mayor a las señales de estos dobletes, vamos a ver que en realidad no son dobletes, sino que son doble dobletes. Es decir, cada señal se está partiendo más veces. Donde, si se fijan, tenemos 8 picos, donde el hidrógeno 3, que es el que está acá, vamos a marcar acá, va a tener un acoplamiento con el hidrógeno 1, que tiene un J trans de más o menos 17 Hz, con lo cual va a tener esta separación enorme. Va a tener un acoplamiento con el hidrógeno 2, que ese es un J geminal, que en general los J geminales en los dobles de enlace son pequeños. Y después va a tener acoplamientos con los protones del metileno, que también al estar más lejos en distancia, el acoplamiento es más pequeño, por eso a veces no se ve. Entonces, una señal que uno hubiera esperado, que es un doblete, en general nos debería dar 8 picos en total por todos estos acoplamientos. Y que más o menos, de hecho se ve acá, que tenemos que este doblete con un zoom mayor, en realidad no es un, o sea, tenemos dos picos, que deberían ser singletes los dos, pero si les hacemos un zoom, cada uno es un cuarteto, que se corresponde con esta partición de señales. Mientras que para la señal que está a menor desplazamiento, que corresponde al hidrógeno 2, este hidrógeno 2 va a tener, vamos a marcarlo, un J cis con el hidrógeno 1, va a tener un acoplamiento muy grande ahí. Va a tener un J geminal con el hidrógeno 3, que va a ser más pequeño. Después va a tener los J alílicos con el metileno, o sea, los hidrógenos que están unidos al bromo y al carbono de acá, que están unidos al doble enlace. Que en este caso, como el J geminal no es el mismo que el J alílico, va a haber una mayor partición de señales. Porque acá vemos en la izquierda que se llegan a juntar un par y en este caso no le das la distancia. Y que por eso se deberían observar más picos que de hecho acá no se ven, con mayor zoom se llegan a empezar a ver. Esta señal de... Me perdí. Ah, sí.
Perdón, un segundito. Está bien. Ahí va. También la señal de los dos hidrógenos de acá van a estar acopladas en principio con el hidrógeno 1, o sea, va a tener acoplamiento con el hidrógeno 1, con el hidrógeno 2 y con el hidrógeno 3. También, porque de vuelta, si estos tres hidrógenos estuvieron acoplándose con este metileno va a estar acoplado con estos tres hidrógenos. Por eso también deberíamos observar 8 picos que, volvemos un segundito para atrás, acá se ven como 2, pero si le volvemos a hacer zoom, vemos que en realidad son muchos con separaciones muy pequeñas, por eso de lejos no pareciera ser más que un doblete. Y la señal horrible, que está a 6 ppm, que corresponde al hidrógeno 1, que también podemos hacer este mismo análisis donde al tener J distintos todos con todos, la separación, nada se superpone con nada y se hace un desdoblamiento horrible. Está de una manera muy ejemplo de cómo mostrar que los acoplamientos en muchos casos sirven como herramientas para hacer un análisis mucho más fino y que en moléculas más complejas uno puede, con estas mismas constantes de acoplamiento, empezar a relacionar hidrógenos provenientes de carbonos diferentes únicamente por la separación de los picos. Si la separación no es la misma, uno puede identificar acoplamientos con hidrógenos provenientes de carbonos diferentes. Esos deberían ser todos los ejercicios de la guía. Tenemos un par de bonus track como para que lo vean. En la carpeta que están todas las diapositivas, los ejercicios y todas las cosas del taller de RMN, también van a tener una carpeta que se llama ChemDraw, que es un programita muy copado que lo único que tiene que hacer es darle al ejecutable para instalarlo y una vez instalado, pegar el archivo .dll en la carpeta donde se instaló para que se lo pueden usar de manera pirata y si alguien les pregunta dónde lo sacó, ustedes no tienen idea de dónde lo sacaron, nunca nosotros les dimos nada de esto por las dudas, no deberían tener problemas, pero por las dudas. Es un programa muy copado para uno, si uno tiene que entregar un informe, hacer moléculas, porque las moléculas acá son muy sencillas de hacer, esto lo estoy escribiendo mal, pero que uno básicamente puede escribir moléculas muy rápido acá, más a medida que se va dando más mano, por lo cual si uno tiene que entregar algo que tenga, por ejemplo, si uno quisiera graficar uno de estos compuestos o mostrarlos en un informe, es básicamente, estoy disléxico, perdón. Uno muy fácilmente puede dibujar las moléculas para presentar en algún informe o en algún lugar, o sea, una vez que ir a clases o lo que sea. Es muy práctico. Y al mismo tiempo también les deja hacer cosas muy copadas e interesantes, como por ejemplo, ver la carga masa o la masa carga. Les permite ver, por ejemplo, si ustedes no se llevan bien con la nomenclatura UPAC, que les escriba la nomenclatura UPAC, o mismo también que les dé la fórmula molecular y no tienen que contar carbonos e hidrógenos. Particularmente acá lo pusimos porque también permite hacer predicciones de espectros de RMN, ya sea para protón o para carbono. Fíjense que acá tenemos un aromático que está disustituido en posición meta y tenemos un singlete, tenemos unos tripletes que deben estar superpuestos y un doblete. Además de las señales correspondientes a este metilo que va a ser un singlete, a este triplete y a este cuarteto. Entonces, esta es una herramienta, si uno a veces quiere predecir espectros de carbono o de protón, o tiene un espectro y no están seguros si la molécula que ustedes están proponiendo es la correcta, esta es una manera de chequear rápidamente si lo que están planteando es correcto. Porque básicamente pueden hacer un espectro predictivo que si bien no va a ser totalmente preciso o correcto, les da una noción de a veces cómo son las particiones de las señales, a qué desplazamientos podrían llegar a estar y esas cosas. En particular, el de carbono 3 se le pifia un poquito más, y eso lo mencionó un poco Javier, y me gusta recordarlo que Javier mencionó que los tiempos de precesión o las relajaciones en los espectros de carbono son mucho más largas, por eso los tiempos de integración o de recolección de datos son más largos para armar un espectro de carbono 13. En general, la relajación de un carbono es mucho más rápida cuando está unido directamente a hidrógenos.
Y eso normalmente lo vemos en aromáticos, donde los carbonos cuaternarios y los aromáticos no tienen señales tan intensas y suelen tener señales bastante más chicas de las que uno podría encontrar, por ejemplo, para las señales del carbono 6, 5, 4 y 2. Que eso también, la información que uno ve en carbono 13 en muchos casos es muy cualitativa y que uno no puede ver como integraciones propiamente dichas, pero sí les podría pasar que en el caso de una molécula que es, esto lo vamos a borrar velozmente, donde tengan algo con sustituyentes para, que uno debería ver menos señales aromáticas por ser la molécula, tener un plano de simetría, uno va a ver algo como esto, donde vamos a ver dos señales que van a ser más intensas, porque están repetidas en carbono, porque estos carbonos son equivalentes y estos carbonos son equivalentes, por lo cual en este sentido sí uno debería esperar señales más intensas de esos carbonos y otras señales menos intensas de los carbonos cuaternarios. Y estoy diciendo muchas veces las palabras carbonos. No hay mucho más para ver de la guía, les puedo dar un segundo bonus track, esto no me importa. Dame un segundito que abro otro PowerPoint. Que esto está como muy lejos de uno lo que esperaría que vean de RMN, pero para que vean un par de ejercicios más de espectros reales. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Un segundito. Ignoremos que acá diga problema 6, pero tenemos de vuelta un espectro de RMN para una molécula con esta fórmula molecular, que es carbono 5, hidrógeno 13, cloro 2, nitrógeno. Y acá van a ver que las señales son un poquito más feas, porque esto es un poquito más lo que se puede llegar a encontrar. Fíjense también que tenemos un montón de información de cómo se hizo el espectro, como por ejemplo que se hizo con un imán de 500 MHz, que el solvente fue de MCO, un montón de otras informaciones que no vienen al caso. Pero bueno, podemos hacer más o menos el mismo análisis muchísimo más rápido y no nos vamos a meter en algunas señales, pero que tenemos, no sé, una señal a 10 y que es un protón que está muy ancho, por lo cual esto se podría pensar que es un protón que es intercambiable. Tenemos una señal a 1,4 que es para 3 protones y que es un doblete, porque acá vemos que está partida la señal, porque tenemos dos valores de desplazamiento distintos. Tenemos un singlete que integra para 6 en 2,8 ppm, y después tenemos esto de acá que es horrible, que tenemos un singlete acá, y este multiplete horrible que está, que es este de acá. Igual no se asusten que este pico de acá, que se está integrando y por eso la integración de rara, corresponde a el solvente, que debe haber una pequeña contaminación de agua, que se están viendo algunos de los protones de agua. Acá tienen un espectro de carbono 13 de la misma molécula, donde vemos dos señales para carbonos que están unidos a heteroátomos, y por eso están a desplazamientos más altos. En total vemos 5 señales para carbono, y también acá podemos ver la señal esta, que está como muy partida, que corresponde al solvente, que es el DMSO. Entonces, si planteamos el número de insaturaciones para esta molécula, vamos a ver que da -1, lo cual ya de por sí es como muy raro, muy horrible, y que nos da una noción de que hay algo extraño que está pasando. Acá tenemos una compilación de los valores de desplazamientos, intensidades y multiplicidades para cada una. Fíjense que acá estamos hablando directamente ya no de un multiplete, sino de dobles dobletes, porque si se fijan, y volvemos un segundito para atrás, la señal que está en 3,3, o 3,4, perdón, si bien acá de lejos se ve que es un multiplete, como es el multiplete que está en 4,6, haciendo un poco más de zoom, son como dos señales distintas, ¿no? Tenemos una señal que es esta y una señal que es esta. Y no solo eso, sino que hay algo que, y no, esto no es un chiste, sino que es lo que se llama el efecto techito, y es el efecto techito, que es cuando hay acoplamientos fuertes entre protones, las señales, en vez de ser simétricas como lo que uno esperaría que las señales sean así, al tener un acoplamiento fuerte, la señal se tuerce.
y vemos este efecto techito, ¿sí? Que es este mismo efecto que vemos acá, donde este tipo de acoplamiento sucede cuando los protones están cerca. Entonces, si a este lo llamamos protón 1 y este lo llamamos protón 2, el protón 1 y el protón 2 tienen que estar uno muy cercano al otro para tener que las señales tengan este efecto techito. Además, que si hacemos un análisis vamos a ver que acá tenemos un doble doblete y un doble doblete donde tenemos un primer J pequeño acá, porque estos dos picos están separados poco, y otro J más grande que tiene que ver con la separación entre esta señal y esta señal, o mejor dicho, entre este pico y este pico, que esta separación es mayor que la que uno encuentra entre este pico y este otro pico. La idea es que no hacer un análisis mucho más riguroso de este espectro porque es como más feo, lleva más tiempo y no tiene mucho sentido, pero lo que uno puede llegar es, dado que tenemos una señal que integra para 6, que es un singlete, probablemente como teníamos un nitrógeno tengamos los metilos unidos al nitrógeno. El doble doblete, que pareció un multiplete, en realidad corresponde a este metileno, que está cerca de un carbono asimétrico, y como está al lado de un carbono asimétrico, los protones del metileno dejan de ser equivalentes y por eso se produce una partición de esa señal, y en vez de verse como un único multiplete, se lo puede analizar como dos dobles dobletes. Y que la insaturación que da -1 es porque tenemos una sal. Y al tener una sal tenemos un protón de más y un cloro de más, que es lo que nos está dando un número de insaturaciones incorrectos. Les quería mostrar eso como para que vean un ejemplo un poco más real de cosas que se pueden cruzar y que como muy rápidamente un espectro se puede empezar a complicar y que el análisis no siempre es tan sencillo. Pero estamos terminando temprano y no sé si hay algo que no se entendió, si tienen alguna duda, alguna consulta. Ya que estamos, les comparto acá una encuesta si quieren completar respecto a cómo se sintieron en el taller, qué les pareció, y si tienen algunos comentarios para mejorarlo o que les parece que haya algo que los deje insatisfechos o insatisfechas. No, ahora es ponerse a hacer las cosas. Es totalmente opcional, nadie te está obligando. O sea, esto es como para que vean que hay otras técnicas que son muy potentes, como es RMN. RMN es una técnica muy potente que da un montón de opciones a la hora de, por ahí no en un análisis rutinario en una fábrica, pero a la hora de hacer como una investigación que uno necesita hacer la identificación de una molécula, es muchísimo más potente que a veces lo que uno puede llegar a encontrarse con masa. Bueno, a mirarlo de vuelta después sí, porque los últimos ejercicios como que hay que volver a mirarlos despacito. Se empiezan a poner un poco más peludos, sí. Sí, totalmente. Bueno. Creo que estamos. No sé si vos querés agregar algo, Javier. No, simplemente paro la grabación. Por supuesto, estamos a disposición de ustedes para intentar